Como acabo de decir, estamos ya en el mes de la Navidad y es propio que en esta fecha ya comencemos a recibir mensajes tanto del mundo cristiano como del mundo no cristiano, mensajes de una forma u otra relacionados con la Navidad, relacionados con el nacimiento del Señor y mensajes relacionados con la paz, con la alegría, la felicidad y cosas por el estilo. El mundo no cristiano lo hace a su manera y tiene sus objetivos. Evidentemente, el mundo cristiano de otra manera, pero lo normal es que recibamos ese tipo de mensajes. Pero pocas veces quizás recibamos o vayamos a recibir mensajes relacionados con la muerte en estas fechas de la Navidad. Mensajes de una clase, pero quizás pocas veces mensajes del otro tipo. Y nosotros, los cristianos, como cristianos, cada vez que pensamos en la Navidad y cada vez que pensamos en la encarnación del Hijo de Dios, pues deberíamos de tener presente también el mensaje de muerte, porque Él vino para morir por nosotros. Así que no está de más que pensemos en Navidad y muerte o en risa y pesar. Las dos cosas en el caso del Señor y en el caso de los cristianos van unidas. Y por eso quizás Salomón escribió en su libro, en Eclesiastés capítulo 7, no buscarlo, bueno, vamos a buscarlo, lo leemos ahí en la Biblia, en Eclesiastés capítulo 7, podemos leer que Salomón escribió lo siguiente en el versículo 2, Eclesiastés 7, 2. Dice ahí la palabra de Dios: mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete. Qué cosas tan raras, ¿verdad? Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello, la casa del luto, es el fin de todos los hombres y el que vive lo pondrá en su corazón. El que vive, no el que está muerto, el que vive espiritualmente, cuando va a la casa del luto, pondrá aquello en su corazón, aquello que es el fin del hombre. El que está muerto espiritualmente, como lo vemos tantas veces, aunque vaya a la casa del luto, no lo pondrá en su corazón y sigamos comiendo y bebiendo que mañana moriremos. El que vive lo pondrá en su corazón y por eso sigue diciendo, mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro, con aquello que se produce en la casa del luto, se enmendará el corazón. Es decir, Salomón dice que la persona que vive y que está en la casa del luto pensará en su corazón y enmendará también su propio corazón. Y por eso el corazón de los sabios está en la casa del luto, más el corazón de los insensatos en la casa en que hay alegría vana. Y termina diciendo, mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios. Así que haciendo caso a este consejo de la palabra de Dios, aunque es bueno meditar una y otra vez en la Navidad y en la venida del Señor Jesucristo y en su encarnación, en esta mañana en que nos disponemos a celebrar la Cena del Señor, vamos a unir esa venida, esa Navidad, también con su muerte. Como primer domingo de mes celebramos la Cena del Señor, vamos a tomar del pan y el vino y vamos a recordar su muerte con esos símbolos. También anunciamos su resurrección y también expresamos nuestro deseo de su próxima venida. Así que vamos a recordar la muerte, pero al mismo tiempo recordaremos también la Navidad. Y eso lo vamos a hacer, pues, comenzando con el comentario de un nuevo versículo. En el capítulo 53 del libro del profeta Isaías, el versículo 9, que vamos a empezar a comentar en esta mañana. Isaías 53, 9. Ese versículo es el último de la cuarta estrofa de ese cántico. Os dije en su día que el capítulo 53 y los 3 versículos últimos del capítulo 52 forman un cántico. En hebreo es un cántico compuesto por 5 estrofas de 3 versos cada una. Y el versículo 9 del capítulo 53, pues es el último versículo de la cuarta estrofa de ese canto. Y ahí se habla de la muerte del Señor Jesucristo. Y nosotros vamos a hablar de esa muerte como hacemos normalmente cuando celebramos la cena. Pero no solamente voy a hablar en esta mañana de la muerte del Señor, sino también de nuestra propia muerte como cristianos. No solamente voy a hacer referencia a la Navidad con mayúscula, la venida del Señor, sino voy a hacer referencia también a nuestra particular Navidad, porque si hemos nacido de nuevo, también tenemos una Navidad particular
Y también nosotros, como el Señor, estamos llamados a morir y a vivir de una forma determinada. Bueno, pues ese va a ser el asunto de la palabra en esta mañana. Antes vamos a leer Isaías 53, del versículo 7 al versículo 9. Esto que es una historia ya pasada y que para nosotros, cuando lo leemos aquí, fue una profecía cumplida, dice ahí la palabra de Dios. Isaías 53, 7. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y ahora el último versículo, el 9, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Vamos a comenzar a comentar ese versículo 9, pero antes vamos a pedir la bendición de Dios. Vamos ahora. Padre nuestro, como no puede ser de otro modo, como debemos hacer y como queremos hacer, te damos muchas gracias en esta mañana porque una vez más podemos estar en tu presencia reunidos y podemos acercarnos a tu palabra, podemos ver cosas que tú nos muestras en ella acerca de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, acerca de nosotros, acerca de nuestra condición, de nuestra salvación, acerca de lo que son las cosas más importantes de la vida, de nuestras vidas y de nuestra muerte, y te damos muchas gracias por ello. Y pedimos, Padre, que en esta mañana tu Santo Espíritu nos guíe en la proclamación y en la comprensión de tu palabra y nos ayude a todos a interiorizarla para que podamos vivir más como debemos, anunciando y celebrando verdaderamente lo que debe ser la Navidad para nosotros como cristianos, para nosotros tus hijos, anunciando y celebrando esa Navidad y entendiendo también lo que esa Navidad y ese llamamiento debe implicar en nuestras vidas. Te damos las gracias por ello y te damos las gracias por todas tus bendiciones materiales y por todas tus bendiciones espirituales que sería ahora imposible de enumerar. Gracias sobre todo por tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en el cual nos llegan todas esas bendiciones. En su nombre oramos y te lo pedimos. Amén. Así que hablamos del versículo 9, pero antes quiero hacer una pequeña introducción para que pensemos un poco en la importancia de las profecías que tenemos en la Biblia y en la importancia de su cumplimiento. Las profecías y su cumplimiento son una base muy importante para nuestra fe, un fundamento muy importante para nuestra fe. Y sobre todo las profecías que tienen que ver con el Señor Jesucristo, porque son tantas y con tantos detalles que es imposible que nadie, excepto el mismo Dios, ante el cual todas las cosas están desnudas, nadie, excepto el mismo Dios, pudiera decir las cosas que dijo. La circunstancia más pequeña de su nacimiento y la circunstancia más pequeña de su muerte están profetizadas. Las cosas que podían parecer más improbables, poca probabilidad de que sucediera esto, y las cosas que podían parecer más insignificantes, pues esas cosas improbables e insignificantes están profetizadas con respecto al Señor Jesucristo y se cumplieron. Y no se cumplieron solo aquellas, como dicen algunos que se burlan del Señor, se burlan de la fe cristiana y dicen, es que el Señor, como conocía el Antiguo Testamento, se preocupó porque se cumplieran las cosas que se dijo de él en el Antiguo Testamento. ¿Veis la burla? Sí, si el Señor conocía que entraría en Jerusalén montado en un pollino, pues dicen ellos, pues entonces el Señor antes de entrar en Jerusalén se puso a buscar el pollino para que se cumpliera la profecía en él. Pero digo, esto es una burla porque en realidad hay muchas otras profecías que no dependieron de la voluntad del Señor, sino que fueron cumplidas por personas, unas veces por creyentes y otras veces por incrédulos, sin saberlo. Si pensamos un momento en cosas improbables de su nacimiento o de su muerte, podría decir muchas, pero os digo algunas. ¿Era probable que una mujer embarazada a punto de dar a luz
se metiera en un viaje de muchos kilómetros montada en un burro? Decimos, no, eso no era probable que sucediera. ¿Por qué sucedió? Porque estaba profetizado. ¿Y qué hizo Dios para que eso sucediera? Movió el corazón de un rey, Augusto César, para que diera un edicto. Como dice el libro de Proverbios, el corazón del rey está en las manos de Dios y lo mueve hacia donde Él quiere. Y así digo, muchísimas cosas que parecerían improbables. ¿Por qué el Señor fue crucificado cuando los judíos no crucificaban a las personas? Y decimos, porque estaba profetizado. Y como estaba profetizado, se cumplió. Y en vez de recibir un castigo solo judíos, recibió un castigo que era propio de los romanos. Cosas improbables. ¿Por qué no se le rompieron los huesos de las piernas cuando era costumbre de que a todos los crucificados se les rompieran los huesos de las piernas? Y decimos, porque así fue profetizado. Y sucedió para que se cumpliera lo que estaba profetizado. Cosas improbables y cosas insignificantes. Porque, por ejemplo, no es insignificante que se repartieran los vestidos del Señor cuando estaba en la cruz. ¿Y por qué lo hicieron los soldados? Y volvemos a decir, porque así estaba profetizado. Así que, como dice el apóstol Pedro, la palabra profética más segura, que alumbra el lugar oscuro como una antorcha, esa palabra profética más segura, esa tiene que servir para confirmar nuestra fe y también para defender nuestra fe, para cuando proclamemos el Evangelio. Forma parte de la proclamación de la fe cristiana el tener la seguridad de la profecía cumplida. Y en este versículo 9 que nos ocupa, pues tenemos algo que se profetizó que es a la vez tanto improbable, o que era tanto improbable como insignificante. Las dos cosas. No era probable que sucediera lo que aquí está escrito, y además es una cosa que alguien podría decir, bueno, es una pequeña cosita. Además de las cosas más importantes que se profetizaron, pues también están estas. Y con eso se demuestra que todo lo que sucedió, como dijo Pedro en el discurso de Pentecostés, todo lo que sucedió con el Señor sucedió por el anticipado conocimiento y determinado consejo de Dios, porque Dios lo conocía de antemano y porque Dios así lo dispuso. Bueno, pues eso a modo de introducción. Importancia de la profecía. Miremos ahora el versículo y hablemos de la muerte y la sepultura del Señor. Leo de nuevo el versículo. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Está claro que habla del Señor Jesucristo, ¿no? Todo el capítulo está hablando del Señor. Mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Es decir, el profeta Isaías sigue hablando de la humillación del Señor. Antes nos ha hablado de que fue cortado de la tierra de los vivientes, de que fue herido, de que fue angustiado, de que fue afligido. Sigue hablando de su humillación y de sus sufrimientos, pero al mismo tiempo comienza aquí, y ahora lo veremos, con un poco de su exaltación, igual que hizo en el versículo anterior. Bueno, pues si habéis estado atentos a la lectura, el versículo se puede dividir en tres partes. ¿La vemos? Tres partes que coinciden con las frases principales del versículo. Primera parte, se dispuso con los impíos su sepultura. Segunda parte, mas con los ricos fue en su muerte. Y tercera parte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Damos un vistazo general al versículo en el día de hoy sin entrar en muchos detalles. Así que primera parte, se dispuso con los impíos su sepultura. Es prácticamente la misma idea que tenemos en el versículo 12, cuando se nos dice que fue contado con los pecadores. La misma idea con otros matices. Se dispuso con los impíos su sepultura. Otras versiones dice, se le asignó entre los impíos su sepultura. Y la primera cosa que aquí surge en esta frase es quién es el sujeto de ese verbo, quién dispuso. Se dispuso, ¿verdad? O se le asignó. Pero ¿quién lo hizo? Y aquí pues hay razonamientos y argumentos muchísimos, todos bíblicos, con los cuales nos podíamos quedar con todos, pero lo resumo brevemente. Puesto que en todo el pasaje del capítulo 53 se está hablando del Señor Jesucristo, se está hablando de nosotros, muchas veces, del pueblo judío y de los creyentes, y se está hablando también de Dios el Padre, pues el sujeto de se dispuso, se puede pensar, y digo, y eso es bíblico, que fue Dios el Padre, que fue el mismo Señor Jesucristo, o que fueron los gobernantes y el pueblo de los judíos. Os puede sonar más o menos raro esto que estoy diciendo, pero tiene su explicación bíblica.
Quizás vosotros hubierais pensado, se dispuso, ¿quién dispuso esto? Y quizás la primera idea que os viniera a la mente sería, pues, los fariseos y gobernantes, los ancianos, el Sanedrín de los judíos dispusieron que fuera así. Pero digo, hay más formas de entender el pasaje. Hay más formas. Algunos dicen, os lo digo brevemente, que tenemos aquí, de forma muy resumida, como una conversación que en la eternidad, antes de la fundación del mundo, hubiera entre el Padre y el Hijo en aquellos decretos eternos, en aquellos planes eternos. Es como si Dios el Padre dijera, mira, no solamente vas a morir entre pecadores, sino vas a ser enterrado entre pecadores. En realidad hay versiones, la versión de los 70, ¿sabéis esa que os he comentado algunas veces? Una versión de la Biblia en griego que la tradujeron unos escritores hebreos, judíos, antes de que el hebreo se perdiera, una versión bastante fiable. En esa versión aparece el Padre hablando en primera persona, no dice y se dispuso, sino y dispuse. Así que vuelvo a lo de antes. Si el Padre está hablando con el Hijo y le dice esto, el Hijo, como obediente hasta la muerte y muerte de cruz, accede a eso. Padre, accedo a ser sepultado. Pero ante, digamos, ese sometimiento máximo, el Padre, por así decir, rectifica ante la complacencia que tiene con el Hijo y es como si dijera, bueno, pues no, yo sé que tú obedecerías hasta este mismo momento, pero no va a ser así. Y entonces la segunda frase, a modo de contraste, más con los ricos, fue en su sepultura. Digo que no me quiero detener en todo esto, pero puede ser una interpretación y hay argumentos. Pero quizás, como decía antes, se nos venga más a la mente de que se dispuso, fueron los gobernantes judíos los que dispusieron ellos, eso. Lo trataron como un malhechor, lo crucificaron como un malhechor y quisieron enterrarlo como un malhechor. Un criminal ajusticiado que tenía que sepultarse como se sepultaban a todos los criminales. Primera frase. Se dispuso con los impíos su sepultura. Segunda frase. Hay un gran contraste porque empieza con la palabra más. Esto fue lo que se dispuso, pero con los ricos fue en su muerte. Y más que con los ricos, la palabra en el original es con el rico. Está en singular. Con el rico fue en su muerte. Fijémonos que el profeta habla en tiempo pasado, como si ya hubiera pasado. Es decir, 700 años antes de Cristo ya dice se dispuso, no dice se dispondrá, ni se enterrará, ni será, sino que fue. Tiempo pasado. Porque cuando Dios dice algo, para Dios decir o pensar y decir y hacer es una misma cosa, no es igual que para nosotros. Así que con el rico fue en su muerte. Y esto apunta, como decía antes, a su exaltación. Dentro de su humillación, ya Dios, es como si dijera, el hombre ha dispuesto esto, pero Dios, en su soberanía, cambia el plan y se hace lo que Dios quiere, y en vez de sepultarse con los impíos, es sepultado con el rico. Y eso muestra la complacencia de Dios en la obra del Señor Jesucristo, y eso es como un preludio de la posterior resurrección. Dios actúa para que Cristo sea sepultado de determinada manera, pues, como dice también el versículo 12, porque dice, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Los hombres planean una cosa, Dios hace que sea de otra. Los que conocéis la Escritura, sabéis que en los Evangelios aparece lo que hicieron José de Arimatea y Nicodemo con el cuerpo del Señor. Ahí se cumplieron, muchos años más tarde, estas palabras que se profetizaron. En el Evangelio de Mateo, capítulo 27, no buscarlo, os lo leo, que dice, cuando llegó la noche de aquel viernes en que fue crucificado el Señor, un hombre rico de Arimatea, ese es el rico. Isaías, más con el rico, fue en su muerte. Cumplimiento. Un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús, fue a Pilato, pidió el cuerpo, Pilato dijo que se lo dieran, lo envolvió en una sábana y lo puso en su sepulcro nuevo, dice Mateo, en su sepulcro nuevo. Los otros evangelistas dicen que en un sepulcro donde todavía no se había enterrado a nadie,
era un sepulcro de un rico que estaba labrado en la peña. Así que se cumplió ahí la profecía. Y entendamos como entendamos la primera frase, lo que sí podemos decir es que los hombres planearon una cosa, pero Dios cambió esos planes y Dios lo hizo porque, como leemos en el versículo 9 de Isaías, aquel que iba a morir o que iba a ser sepultado nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Esa es la tercera frase. Aquel que se dispuso que muriera, que fuera sepultado con los impíos, con el rico fue en su muerte, y aquel nunca hizo maldad ni se halló engaño en su boca. El apóstol Pedro, cuando cita estas palabras en su primera carta, primera de Pedro capítulo 2, versículo 22, dice, en vez de decir nunca hizo maldad, dice nunca hizo pecado. Nos explica lo que es eso, de maldad. Nunca tuvo un pecado que se le pudiera cargar, que fuera culpable de ese pecado. Y dice también, no hubo engaño en su boca, no salió nada malo de su boca. Eso apunta también a cómo era su corazón, porque sabemos por la Escritura que hay una relación muy estrecha entre la boca y el corazón, ¿verdad? Porque lo que sale por la boca, ¿de dónde sale? Del corazón. Y si nunca hubo engaño en su boca, nunca salió nada malo de su boca, es porque su corazón no era como nuestro corazón. Así que el resumen del versículo es el siguiente. Aunque el Mesías fue prendido para una muerte vergonzosa y una sepultura también vergonzosa, aunque los gobernantes pretendieron ponerlo como ejemplo para que sus discípulos no lo siguieran y se dispersaran, como ejemplo de muerte, aunque muchos pensaban que la ira de Dios estaba descargándose sobre él, lo leímos en el versículo 5, en el versículo 4 de esta misma profecía, nosotros le tuvimos por herido, por azotado de Dios. Aunque ese era el plan, Dios proveyó para su gloria y le proporcionó un sepulcro y una sepultura digna de una persona rica, que no solamente mostraba la inocencia de aquel que nunca hizo maldad, sino también la honra, el honor que tenía esa persona. Así que vivió pobre, murió entre malhechores, pero al final fue sepultado como un rico. Antiguamente las ceremonias de sepultura decían mucho, hoy quizás también, pero no tanto, de la persona que se sepultaba. Era el último tributo que se le hacía o el último rechazo que se le hacía, según hubiera sido la persona. Así que esto fue profetizado y esto se cumplió. ¿Y por qué fue profetizado? Y decimos, fue profetizado porque antes, en los planes eternos de Dios, en la eternidad, Dios lo dispuso así. Y todo lo que sucedió, parte se profetizó porque Dios quiso que se conociera de antemano, y lo que no se profetizó ni se dijo no quiere decir que no estuviera en los planes de Dios. Así que cuando el Señor vino a vivir a este mundo, cuando esa Navidad con mayúscula que celebramos, el Señor ya sabía, como Hijo de Dios, que todo esto le iba a suceder, ¿no? No lo sabía. En la carta a los Hebreos dice que entrando en el mundo dijo, me preparaste cuerpo, porque ofrendas y sacrificios por los pecados no quisiste, pero me preparaste cuerpo, y aquí vengo a hacer tu voluntad. Pues de la misma forma que el Señor dijo, vengo porque no quieres otro sacrificio, es decir, vengo a morir, pues también tenía que saber cómo iba a ser sepultado, lo que iba a pasar con él. Así que como Hijo eterno de Dios, el Señor lo sabía. Como hombre, no sabemos ni cómo ni cuándo fue adquiriendo cada vez más conocimiento de esto que conocía como Hijo eterno de Dios. ¿Entendéis la diferencia, verdad? Como Hijo eterno de Dios, haciendo sus planes con el Padre, todo era conocido por él. Como persona, dicen los evangelios que el niño Jesús crecía en estatura, en sabiduría y en gracia para con Dios y para con los hombres. No sabemos, repito, ni cuándo ni cómo fue adquiriendo conciencia de eso. Pero sí, por ejemplo, tenemos un indicio cuando en el Evangelio de Lucas se nos dice que a la edad de 12 años ya dijo, en los negocios de mi padre tengo que estar. Así que fue tomando conciencia de todo esto, y el tomar conciencia de que había venido para morir una muerte expiatoria y sustitutoria no le llevó a decir, como a muchos, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Sabía lo que le iba a suceder, pero no por eso dijo, no voy a hacer la voluntad de Dios, voy a aprovechar mi tiempo aquí, o no por eso voy a dejar de glorificar a Dios. ¿Entendido?
la muerte y la sepultura del Señor. Pues dije al comienzo que iba a hablar también de la muerte y la sepultura nuestra. Comienzo con la muerte. ¿Estamos seguros de que vamos a morir? ¿Estamos seguros? ¿Por qué? Porque está establecido, es decir, Dios lo ha establecido, igual que estableció esta profecía de que pasaría esto con el Señor, está establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. Así que Dios, el mismo Dios, es el que ha establecido una cosa y ha establecido otra. Y morirán tanto los impíos, como hemos leído aquí en el versículo 9, como los ricos. Van a morir todos. Vamos a morir todos. Los que hayan conseguido los mayores logros en el mundo y los que hayan dilapidado todo lo que tenían en el mundo. Los que hayan sido muy importantes y los que hayan sido completamente, hayan pasado desapercibidos, insignificantes. Todos vamos a morir. Allí iremos todos, ¿verdad? Como dice el poeta, los ríos grandes, los chicos, los medianos, los que tienen caudal y los que no tienen ninguno. Todos hemos de morir. Y muchos, por el temor a la muerte, viven como viven, intentando sacar el mejor partido a esta vida, olvidándose de Dios, de la gloria de Dios, de la voluntad de Dios, porque si pronto vamos a morir, lo de siempre, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Hoy hay algunos que tienen mucho dinero que están diciendo que ultracongelen sus cuerpos antes de que se mueran, que lo pongan ultracongelado y que dentro de 100 o 200 años, cuando la tecnología avance mucho, pues que lo revivan de nuevo. No quieren morir. La muerte no es algo consustancial con la vida, no queremos morir, pero está establecido así a causa del pecado del hombre. Así que, en definitiva, en un sentido podemos decir, la muerte nos iguala a todos. Todos vamos a morir y en un sentido la muerte nos iguala a todos. Job, en su libro, lamentándose, escribió y dijo: los reyes y los consejeros de la tierra, los príncipes que poseen el oro, los abortivos que nunca vieron la luz, los impíos que perturbaban, los de agotadas fuerzas, los cautivos que ya no oyen la voz del capataz, el chico y el grande y el siervo libre de su señor, todos tendremos que ir al mismo lugar. Se sigue cumpliendo aquella sentencia de Dios, ¿verdad? Polvo eres, ¿y qué? Y al polvo volverás. Hubo un par de excepciones, las sabemos, las de Enoc y las de Elías, pero la excepción no hace más que confirmar la regla. Y creo que no hace falta que insista en esto, ¿verdad? Así que primera cosa, todos nacemos para morir. Y la Biblia nos dice a los cristianos especialmente que aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos. Todos hemos de morir. Y dice, si eres cristiano, aprovecha bien tu tiempo porque los días son malos. Por así decirlo, todos somos como un gran reloj de arena. Un reloj de arena para unos más grande y para otros más pequeño, esa es nuestra vida. Un reloj de arena en donde el depósito superior está cada vez más vacío, no sabemos cuánto le queda, unos tienen un depósito muy grande, otros muy pequeño, otros tienen el depósito de abajo ya bastante lleno y por lo tanto pueden pensar que no queda mucha arena en el de arriba, pero de una forma o de otra, depósito grande o pequeño, todos, el tiempo va pasando inexorablemente, aunque Dios puede intervenir en esos depósitos cuando quiera y como quiera, pero esto es la vida de cada uno de nosotros. Así que todos, pero especialmente los cristianos, hemos de tener esto presente, y hemos de tenerlo presente cuando hablamos de Navidad y cuando hablamos acerca de nuestra muerte. Vamos a morir no para expiar pecados como el Señor Jesucristo, pero los cristianos también nacemos para morir, y nacemos para morir no solamente como los incrédulos, sino con otro tipo de vida. Lo explico. Todos nacemos, todos, para morir físicamente y espiritualmente. No sé si estamos de acuerdo. Repito, todos nacemos para morir físicamente, es lo que he estado diciendo antes, y todos para morir espiritualmente. Los incrédulos, los que ya viven muertos espirituales, morirán físicamente, y si no se arrepienten, quedarán muertos espiritualmente para una muerte eterna. Los incrédulos. Los creyentes, ya vivos espirituales,
Tendremos que morir físicamente, pero tendremos que estar muriendo en esta vida también espiritualmente, porque se nos dice que hagamos morir las obras de la carne por el Espíritu. Y eso también es una muerte espiritual. Haced morir por el Espíritu. Así que solamente el que vive espiritualmente y muere espiritualmente, muriendo a la carne, al mundo, al pecado por el Espíritu, tendrá una vida espiritual eterna. Unos una muerte espiritual y otros una vida espiritual. Bueno, pues veamos entonces cómo estamos retratados aquí en Isaías 53:9. Os pregunto, a todos, cristianos y no cristianos, ¿no se nos puede aplicar la primera frase de Isaías 53:9? ¿Se dispuso con los impíos su sepultura? ¿Se nos puede aplicar a todos o no? Y decimos sí, porque todos somos por naturaleza impíos. Así que se dispuso con los impíos nuestra sepultura. ¿O es que hay alguno que entienda, alguno que busque a Dios, alguno que haga lo bueno, alguno que sea justo, alguno que no se haya desviado? Así que todos debemos aceptar que merecíamos estar sepultados con los impíos, aunque la mayoría de los que son impíos ni se reconocen que lo son, ni creen que merecen estar sepultados con los impíos. Pero todos, repito, debemos afirmar, se dispuso con los impíos mi sepultura. Espero que todos podáis decirlo en esta mañana, pequeños y mayores. Se dispuso con los impíos mi sepultura. ¿Por qué? Porque soy impío. Pero debemos mirar un poco más adelante, porque la Biblia nos habla del impío por excelencia, que es Satanás. Así que el que tendría que estar sepultado con los impíos, también con el impío por excelencia, del cual tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo se dicen cosas. Os leo algunas. De Satanás. Isaías capítulo 14 dice: el Seol abajo se espantó de ti, despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte. Hizo levantar de su silla a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Todos ellos darán voces y te dirán, se refiere a Satanás, tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros. Descendió al Seol tu soberbia, sigue diciendo Dios, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Qué gusanos? No los gusanos físicamente que devoran nuestro cuerpo físico, sino aquellos que dice el Señor Jesucristo en el infierno, donde el fuego nunca se apaga y el gusano nunca se muere. Esos gusanos. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Tú que decías en el corazón, subiré al cielo, derribado eres hasta el Seol. Hay profecía acerca de Satanás. Y en el Nuevo Testamento, el libro de Apocalipsis, dice que el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre. Así que es malo que nuestra sepultura esté entre los impíos, pero no eso por lo que conlleva aquí, sino también por lo que supone como consecuencia ineludible más adelante. Porque el que sea sepultado con los impíos estará sepultado con el impío, en una sepultura en donde no hay nada de bueno, sino todo lo malo. Primera frase. ¿Podemos entender esto también en este sentido más elevado con respecto al Señor Jesucristo? He hablado antes de que los gobernantes judíos tenían un cierto propósito y dijeron, este es un malhechor entre los malhechores. ¿Podemos pensar que este sentido más elevado en relación con Satanás se puede aplicar al Señor Jesucristo? Y creo que sí. Si seguimos pensando que el sujeto de la frase se dispuso son los gobernantes judíos, creo que sí, porque en más de una ocasión les dijeron que era Belcebú, ¿no le dijeron eso? ¿No le dijeron que era Satanás y que hacía sus obras por Satanás o por Belcebú? Así que los gobernantes no solamente estaban pensando en que iban a sepultarlo con los malhechores, sino en que como era un hijo del diablo, pues terminaría también sepultado con el mismo diablo. Así se dispuso su sepultura.
Ahora bien, hay una segunda parte de contraste, ¿no? Mas con los ricos fue en su muerte. Ahí tenemos la luz y la alegría en medio de la oscuridad y la tristeza. Hay un contraste muy marcado. Hemos dicho que en el versículo 9 la traducción correcta sería con el rico fue en su muerte. Con respecto al Señor Jesucristo, ¿quién fue ese rico? José de Arimatea. Pero ya está. ¿No podemos pensar en un nivel más elevado? Y digo, sí, de la misma forma que en la frase anterior, podemos pensar en un nivel más elevado, pues ¿con quién fue la muerte del Señor Jesucristo? Y decimos, con el rico con mayúscula. No solamente un sepulcro de un rico, sino murió con el rico, murió con el Padre. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Y nosotros? Que todos merecíamos estar sepultados con los impíos y con el impío. Pues no para todos, pero hay una alternativa que es más. Con el rico fue en su muerte. Y eso es lo más grande que podemos decir todos nosotros que estamos aquí en esta mañana. Si verdaderamente puedo decir con el rico seré en mi muerte, con Dios mismo, o si queréis, con el mismo Señor Jesucristo, porque el Señor ha sido constituido heredero de todo, todo se le ha sido entregado en sus manos y tiene potestad en los cielos y en la tierra sobre todas las cosas. Ahí tenemos el contraste también para nosotros. El Señor Jesucristo rico en posesiones, pero no solamente en posesiones, sino en todo tipo de virtudes. En amor, en misericordia, en compasión, en paz, en todo lo que nos puede dar el Señor Jesucristo, rico en grado máximo. Así que podemos decir los cristianos, con el impío, con Satanás, con los impíos, estaba dispuesta nuestra sepultura, pero por la gracia de Dios, si soy cristiano, con el rico será nuestra muerte. Y así, teniendo eso presente, es como podemos y debemos celebrar verdaderamente nuestra Navidad. El que venció la muerte, el que venció al que tenía el imperio de la muerte, el que despojó a los principados y potestades, el que desarmó al hombre fuerte armado, el que fue a preparar un lugar para nosotros, el que oró al Padre diciendo, Padre, donde yo estoy, quiero que lo que me has dado también estén conmigo, ese es el rico. Y decimos ahora los cristianos, ¿cómo vamos a tener miedo a la muerte? Porque si soy de Cristo, con Él seré en mi muerte. Y entonces podremos decir con el apóstol Pablo, 1 Corintios capítulo 15, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, sepulcro, tu victoria? Así que no hay cosa más grande para nosotros, porque no somos como el Señor Jesucristo que nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Para nosotros, que hemos hecho muchas maldades, que hemos cometido muchos pecados, que hemos tenido mucho engaño en nuestras bocas porque nuestro corazón es engañoso y perverso, no hay cosa más grande que podamos decir que Dios, que es rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Esta es la idea que quería dejaros en esta mañana. La muerte y la sepultura del Señor, los planes de Dios, la Navidad con mayúscula, el Señor que viene para esto, y nuestra propia Navidad por nuestro propio nuevo nacimiento, y lo que eso tiene que implicar mientras que vivamos aquí, y lo que tiene que implicar para nuestra vida y también a la hora de nuestra muerte. Y yo os invito a que penséis en esta frase cuando tengáis tiempo en casa, pensando o mirando al Señor Jesucristo y mirándoos a vosotros mismos. Se dispuso con los impíos mi sepultura, y con el rico fue en mi muerte, aunque no hizo maldad, aunque hice mucha maldad, no hubo engaño en su boca, hubo mucho engaño en mi boca.
Repito lo que antes leímos de Salomón. Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres y el que vive lo pondrá en su corazón. Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. El corazón de los sabios está en la casa del luto, mas el de los insensatos en la casa en que hay alegría. Mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios. Para muchos la Navidad, y para muchos que se llaman cristianos, la Navidad, como dice Salomón, no es más que la casa del banquete, en la cual hay solamente la canción de los necios. Para muchos que se llaman cristianos esa es la Navidad. Y creo que es bueno que miremos la Navidad desde este punto de vista que he estado hablando hace un momento. Para el cristiano, nuestra muerte y nuestra sepultura dará paso a una verdadera Navidad. Y es bueno que miremos nuestra muerte y nuestra sepultura porque, como ha dicho Salomón, como he leído, eso es el fin de todos los hombres. Eso es lo que hacen todos los hombres y todas las mujeres sabias. Y es bueno que estemos más dispuestos a escuchar las reprensiones de la palabra de Dios que no a escuchar la canción de los necios en estos días. Y la mejor casa del luto, donde podemos aprender y enmendar nuestro corazón, es mirando la muerte y la sepultura del Señor Jesucristo. Esa es la mejor casa del luto para que empecemos a pensar de otra manera, para que tomemos nuevas decisiones en nuestra vida, nuevas resoluciones, para que nos empeñemos en vivir mortificando nuestra carne, el pecado, el orgullo y todas esas cosas que tenemos, nuestros deseos por las cosas del mundo, y para que seamos más sobrios, como nos dice la palabra, en la prosperidad, si es que la tenemos. Miremos la casa del luto del Señor Jesucristo, para que seamos, repito, más sobrios en la prosperidad y más pacientes en la adversidad. Dentro de nada se va a acabar tu reloj de arena y el mío. Dentro de nada. Pero así como he dicho antes que la muerte en un sentido nos iguala a todos, lo que estamos viendo es que la muerte no nos iguala a todos. Habrá unos que serán sepultados con el impío y con los impíos y otros que serán con el rico, con mayúscula, en su muerte. Este es el Evangelio. ¿Queréis oírlo de otra vez? ¿Qué dice Ezequiel? Dice el Señor, ¿quiero yo la muerte del impío? Eso dice el profeta. Y dice Dios, no quiero la muerte del impío, lo que quiero es que se vuelva de sus malos caminos y de sus malas obras y se arrepienta. Porque Dios es el que justifica al impío, dice carta a los romanos. Ese es el Evangelio. Y en esto debemos de pensar, queridos todos. Pues que Dios derrame su gracia para que todos entendamos esto y que todos celebremos la Navidad como debemos celebrarla. No solamente con banquete y canción de los necios, sino teniendo en cuenta que la Navidad va unida también al luto y a la muerte del Señor Jesucristo. Para eso se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hubo maldad, ni hubo engaño en su boca. Pues que Dios bendiga su palabra en todos nosotros, queridos todos, que así sea.